Héctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Es un gusto. Héctor, bueno, hemos señalado algunos datos, algunos porcentajes. Siempre decimos además que detrás de todos estos números están las familias, las personas que ven como poco a poco su poder adquisitivo se va perdiendo y este consumo cae más allá de los esfuerzos que hace el gobierno por tratar de cambiar esta realidad. Exactamente. La Argentina tiene dos pandemias. Una de carácter sanitario, que es el coronavirus, y una de carácter económica, que es la inflación. Es un problema que está conduciendo a la pobreza y a la indigencia a millones de argentinos. En un país que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, realmente es inexplicable que 44 millones de habitantes del suelo argentino no puedan comer y vivir dignamente, y que los precios de los productos de la canasta básica de alimentos aumenten permanentemente. Por ejemplo, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace tantos años, cada 15 días, en la primera quincena del mes de julio nos dio un aumento del 3,19%. La inmensa mayoría de los países del mundo en el año no tienen este porcentaje de aumento que nosotros tuvimos en 15 días. Y la suma acumulada, 1 de enero, 15 de julio, nos dio un 32,82%, muy por encima de los aumentos salariales que hubieron en ese periodo o de los haberes de los jubilados también y pensionados en ese periodo. Fundamentalmente, Héctor, lo que no deja de llamar la atención es que el gobierno está pisando algunos precios con los programas que propone, pero de todos modos lo que no se puede evitar comprar, que es precisamente todo lo que tiene que ver con la alimentación, sigue subiendo. Exactamente, porque a pesar del programa de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014 y que continúa vigente hasta este momento, a pesar del programa de precios máximos que comenzó el 20 de marzo del año pasado con precios de referencia al 6 de marzo y que ahora dejó de tener vigencia a partir del 8 de junio de este año, a pesar del programa Super Cerca, que es un programa interesante, que son 70 productos esenciales acordados con 24 empresas, donde hay alimentos, bebidas, artículos de limpieza y perfumería, con precios congelados hasta el mes de diciembre próximo, con precios fijos y uniformes en todo el país, a pesar de que el precio del producto tiene que estar impreso en el envase, a pesar de todas esas medidas, los precios no dejan de aumentar, ¿no? Y esto preocupa muchísimo. Victoria, súmate, por favor. Sí, Héctor, estamos en un año electoral, sabemos que eso va marcando muchas cosas de nuestra economía. ¿Qué podemos esperar en el tema de los productos, precios, ya sea de aquí a las elecciones y para después de las elecciones? Sí, los productos, independientemente de las elecciones, lamentablemente van a continuar aumentando. El gobierno previó, cuando envió el proyecto de presupuesto de gastos y recursos al Congreso Nacional para este año, una inflación del 29%, y creo que vamos a terminar el año, lamentablemente, entre un 45 y un 50% de inflación. De modo que a pesar del proceso electoral, los precios de los productos no dejan de aumentar, y a pesar de las distintas medidas que se han tomado y a pesar de la caída en el poder de compra que tienen la inmensa mayoría de los trabajadores en relación de dependencia y la inmensa mayoría de los jubilados, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Lamentablemente el número
de pobres va a continuar en la Argentina. Hoy 1 de cada 2 habitantes es pobre y más del 11,5% de la población es indigente. Y pensando en la oferta, que es algo tan importante al momento de elegir precios, porque sabemos que cada familia adapta sus gastos de acuerdo a los productos que puede pagar. ¿Qué se ha visto o qué se ve en las góndolas con respecto a la variedad, a la cantidad de marcas, a la cantidad también de orígenes de los productos? Porque eso también incide a la larga en los precios. Sí, en las góndolas se advierte siempre que aparecen mayor cantidad de productos con distintas cantidades de centímetros cúbicos o distinta cantidad de gramos. Por eso es que nosotros desde Consumidores Libres siempre aconsejamos al consumidor que tome en cuenta algunas precauciones. En primer lugar, que trate de comprar aquel producto que viene en envase más grande, que es mucho más conveniente que el producto que viene en envase más pequeño. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de gastos fijos que son iguales para el producto que viene en envase grande que el que viene en envase pequeño. Por ejemplo, los costos de logística, de traslado del producto desde el lugar de fabricación o producción al lugar de venta, es el mismo. El envase en sí mismo, el costo del envase es prácticamente el mismo. El etiquetado, las inscripciones que existen en el envase, el costo de esa inscripción es prácticamente la misma. El corcho o la tapa del envase, el costo es el mismo. Entonces, que trate de comprar el producto en la medida de lo posible que viene en envase más grande, que es mucho menos costoso que el que viene en envase pequeño. Sí. Luego que tenga en cuenta la fecha de vencimiento, porque hay muchos productos que le bajan el precio, pero que tienen la fecha vencida. Ese es otro tema importante. Tener en cuenta que el precio que está marcado en la góndola sea luego el mismo que le cobran en la caja, porque hemos recibido infinidad de denuncias que en la góndola figura un precio y luego en la caja le cobran otro superior. Por eso es importante que en este programa de Super Cerca, estos 70 productos que van a tener el precio fijo hasta fin de año e igual en todo el país, va a tener el precio impreso en forma destacada en el envase, de modo tal que no lo puedan cambiar con la facilidad con que se lo hace. Héctor, usted mencionaba usted al principio de esta nota que Argentina tiene 2 pandemias, ¿no? La sanitaria propiamente dicha y la de carácter económico que tiene que ver con la inflación. En ocasiones hemos consultado aquí, hay otro gran tema a tener en cuenta y es el del endeudamiento de las familias a propósito de la plata que no alcanza. ¿Ustedes lo han apreciado? ¿Se nota cada vez más o hay un cierto freno? No, lamentablemente cada vez es más la gente que se ha tenido que endeudar para poder enfrentar los gastos cotidianos. Y hay una nueva modalidad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, permanentemente en determinados barrios vienen personas jóvenes a pedir ropa usada. Y luego esa ropa usada tratan de cambiarla en ferias y en algunos lugares del Gran Buenos Aires por determinados productos. Esa es una modalidad que se viene imponiendo con bastante frecuencia en determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires, que concurren en barrios de clase media alta a pedir ropa usada y que luego esa ropa usada es canjeada en otros barrios por alimentos. Sí. En la Argentina, por ejemplo, el consumo de carne vacuna,
que 15 años atrás, por ejemplo, era promedio por persona y por año 75 kilos, de acuerdo a datos de la Cámara Empresaria de la Carne, bajó a 42 kilos y medio promedio por persona y por año. Disminuyó el consumo de leches, disminuyó el consumo de frutas y harinas, de frutas y verduras, Sí. y aumentó en cambio el consumo de polentas y harinas, y en consecuencia aumentó el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población argentina. Ujú. Y hay un problema mucho más importante, del que muy poco se habla, pero que ya algunos nutricionistas han comenzado a señalar la voz de alerta. Hoy, un sector importante de niños que tienen una mala alimentación como consecuencia del grado de empobrecimiento de sus padres, mañana, cuando sean jóvenes, van a tener un menor grado de desarrollo mental e intelectual. Vamos a tener mañana una parte importante de la juventud argentina con un menor grado de desarrollo mental e intelectual como consecuencia de la mala alimentación. Ese es un problema muy serio. Sí. Hay que prestarle toda la atención que él mismo merece. Sin dudas. Héctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta nota para Radio Mitre Mendoza.